¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a introducirnos entonces en el texto de las tentaciones en cuestiones bastante específicas que nos van a permitir ayudarnos a entenderlo con más precisión y a no hacerle decir al texto lo que el texto no dice. Voy a hacer chico nuevamente. Vamos a trabajar lo siguiente. Elementos a tener en cuenta. Jesús es llevado por el mismo Espíritu que lo había bautizado al desierto. Después de haber tenido esa experiencia de lo trascendente, Jesús es llevado al desierto. Es el desierto en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo, va a tener dos grandes connotaciones generalmente. El simbolismo que hay detrás de la palabra desierto, o la carga, mejor dicho, simbólica que hay detrás del término desierto, es para el pueblo de Israel el lugar de la tentación por excelencia, es decir, donde el pueblo se vio tentado por excelencia. Son los arquetipos de las tentaciones del pueblo, uno podría decirlo. Y de la misma manera, también el desierto puede ser lugar de purificación y de encuentro con Dios, ¿no? Son esas dos connotaciones, o el lugar de la tentación o el lugar de la purificación y del encuentro fidedigno en el silencio con Dios, ¿no? Moisés se encuentra con Dios en el desierto cuando ve la zarza ardiente y de alguna manera y se le revela el nombre divino, y también el pueblo camina 40 años en el desierto por no haber confiado en Dios cuando salió de Egipto, y de alguna manera, entre comillas, como autocastigo, el pueblo, como consecuencia de no haber creído, tiene que caminar 40 años en busca de esa tierra prometida en vez de hacer un camino corto hacia esa misma tierra. O sea, esas dos connotaciones tiene la palabra desierto. Obviamente que juega con las dos en este caso, pero daría la sensación de que acentúa más la del lugar de tentación. Es un lugar de encuentro con Dios porque al final lo sirven los ángeles también, y da la sensación de como que ya no tiene necesidad de ser tentado, ¿no? Como que superó la prueba de alguna manera, mostró obediencia a Dios. Los 40 días también nos hacen pensar en este desierto, porque hay varios relatos del Antiguo Testamento donde se utiliza el número 40 en relación con el desierto. Posee relación, obviamente, como ya dijimos, con los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Y tiene que ver a su vez con la tentación de no haber, y el pecado, justamente porque cayó el pueblo en la tentación, de no haberle creído a Dios, de que Dios, de la misma forma que los había sacado de Egipto, iba a ser el mismo que iba a entrar en la tierra prometida delante de ellos y los iba a ayudar a vencer a todos los enemigos que tenían ya viviendo, que estaban viviendo justamente en esa tierra. Otro de el número 40 que está asociado con el desierto y que este texto tiene por detrás al pensar son los 40 días de Moisés ayunando y orando en el Sinaí ante la presencia de Dios. El desierto también, como decíamos, lugar de intento de encuentro con Dios. Mientras Moisés estaba en el Sinaí orando con Dios en medio de esos 40 años, en un punto llegan a lo que se conoce como el monte Sinaí. Entonces Moisés sube ese monte, durante 40 días se introduce en las alturas del monte, mientras que el pueblo abajo esperaba que Moisés baje con la palabra de Dios, una palabra de bendición para el pueblo, y que les dijera cómo seguir caminando, hacia dónde ir. La cuestión es que mientras Moisés recibe y tiene una experiencia, una teofanía, una manifestación de Dios, una manifestación que incluso hasta le da los mandamientos, las 2 tablas de la ley. Hay que entenderlo todo de forma correcta, no es que Dios lanza un rayo y escribe piedras, obviamente,
Pero cuando baja Moisés con esas piedras, o sea, con las 2 tablas de la ley, con los 10 mandamientos, se encuentra con que el pueblo había hecho un becerro de oro y estaba adorando a otro dios, o al menos una imagen falsa del Dios de Israel. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pueblo fue infiel a Dios, adorando a otro Dios, cuando Dios en realidad le estaba hablando a su pueblo, ¿no? Es una constante que el pueblo de Israel va a reconocerse a sí mismo como pecador. Eso es muy interesante del pueblo de Israel. Se entiende a sí mismo como el que constantemente se revela contra Dios y necesita de su misericordia porque es pecador y necesita volverse a encontrar en el camino y así sucesivamente. Incluso hay una teología llamada la teología deuteronómica que justamente trata de esta cuestión, ¿no? Dios salva, el pueblo está con Dios, el pueblo se revela, peca, le pide misericordia a Dios, se convierte y así sucesivamente. Otro de los textos que hace referencia con el número 40 en el desierto es el de Elías, el profeta Elías escapando en el desierto por más que había experimentado el poder de Dios. Cuenta el primer libro de los Reyes, un libro del Antiguo Testamento, que Dios había ungido un profeta llamado Elías. La cuestión es que empezaron a reinar 2 reyes, el rey y la reina básicamente, y que esos reyes habían empezado a instaurar la adoración a Baal, ¿no? Un ídolo, un dios que para el pueblo judío era un ídolo, era un falso dios, pero que, dadas las circunstancias, muchas veces el pueblo de Israel se ve que estaba muy arraigado en la cultura Baal, el pueblo de alguna manera seguía a veces confundiendo y caía en la idolatría de adorar a Baal. La cuestión es que este culto a Baal con estos 2 reyes se estaba esparciendo de forma extraordinaria en el pueblo de Israel, ya en la tierra prometida. De alguna manera esto significaba serle infiel claramente a Dios, ¿no? Adorar a otro Dios en la tierra que Dios mismo le había prometido y se las había dado, donde los había hecho libres. La cuestión es que Elías, confiado en Dios, se presenta solo frente a todos los sacerdotes de Baal y en el medio hacen como una especie de pelea, una especie de pelea en confianza en Dios, entonces cada uno genera como una especie de holocausto que se tendría que prender fuego según la oración de cada uno. Entonces sí, al que se le prendiera fuego primero orando a su propio Dios iba a ser el que iba a ganar de esa batalla y se mostraba claramente cuál era el Dios verdadero. La cuestión es que todos los primeros, Elías le da hasta la ventaja a los sacerdotes de Baal y le dice que empiecen a clamar a Dios, que hagan todo lo que tengan que hacer para ver si se les prendía fuego el holocausto. La cuestión es que el holocausto no se les prende fuego a los de Baal y Elías, canchereando, moja incluso su propio holocausto para mostrar realmente quién es el Dios verdadero. Entonces moja todas sus maderas al animal del holocausto y empieza a orar a Dios y Dios prende fuego de manera extraordinaria ese holocausto. Entonces todos asombrados, todo el pueblo asombrado de que se habían equivocado y arrepentidos, manda a Elías a matar. Bueno, esas son las cosas de la moral que se van descubriendo. Se manda a matar a todos los sacerdotes de Baal. La cuestión es que estos 2 reyes claramente no quedaron conforme con la situación y por lo tanto salen o mandan a matar a Elías, ¿no? Sobre todo la mujer del rey era más perversa según lo muestra el texto. Elías escapa, a pesar de haber experimentado la presencia de Dios,
de forma extraordinaria, incluso como uno de los pocos que confiaba o el único de los profetas que confiaba en Dios, en aquel momento se escapa. Se escapa al desierto. Y en el medio del desierto, 40 días está en el desierto, es despertado por un ángel que le da de comer. Fíjense cuál es la primera tentación que sufre Jesús. De la misma tentación que había sufrido el pueblo de Israel en el desierto con respecto a pensar de que Dios los había llevado al desierto y que como no tenían comida, porque justamente era el desierto, se iban a morir de hambre y preferían volver a la esclavitud a comer cebolla y pan que al menos tenían en Egipto, ¿no? Entonces Dios les manda una lluvia de codornices, el maná del cielo también en distintos relatos y tradiciones para que sacien su hambre, ¿no? Fíjense cómo Jesús también había tenido esta experiencia en el bautismo, esta experiencia triunfante de Dios, una experiencia cara a cara con Dios, una experiencia religiosa, y que automáticamente es llevado por el mismo espíritu al desierto, ¿no? Una diferencia, a Elías no lo lleva el espíritu ni Dios al desierto, sino que va por miedo, mientras que a Jesús sí lo lleva el espíritu al desierto. Entonces, Elías, al final de esos 40 días, escapándose ya a más no poder, cansado de la vida, entra en el Horeb, que aparentemente, o una tradición judía diría que es el mismo Sinaí, y tiene una revelación también de Dios como había tenido Moisés en el pasado, en ese mismo monte. Y lo que le dice Dios en el fondo es que unja un nuevo rey y que unja un nuevo profeta, que va a guiar al resto de Israel, unos 7.000 israelitas que habían quedado todavía fieles a la palabra del Señor. O sea, lo que Dios le dice es, mirá que no estás solo, que tenés que ungir además todavía un rey para gobernar esos 7.000 y un profeta para que le lleve también mi palabra. 7.000 obviamente, 7 por 1.000, 1.000 hace referencia a la totalidad y 7 hace referencia a los justos, ¿no? A los que cumplen la palabra de Dios, es decir, a la totalidad de los justos, no es que solamente sea 7.000, a los justos escuchando la palabra de Dios, ¿no? Los Anawim se van a llamar, el resto de Israel. Fíjense entonces cómo el contexto de trasfondo es este. Es decir, es el desierto porque el desierto es el lugar de prueba, es el lugar donde Dios también se manifiesta al pueblo de Israel. Y hay dos figuras atrás muy importantes. Una es justamente el padre de la ley, Moisés, y el otro es el padre de los profetas, Elías. Los mismos que se le aparecen a Jesús y a los Pedro, Santiago y Juan en el texto de la transfiguración. ¿Qué hay de las tentaciones? De alguna manera, en general, uno puede decir que si Jesús fue tentado, eso nos muestra que también, además de divino, era humano. Por el contrario, si solo hubiera sido divino, una especie de ente espiritual, sin cuerpo, no podría habernos salvado, porque no habría asumido nuestra condición humana, ¿no? Entonces, que Jesús de alguna manera haya sido tentado nos está mostrando, y tentado con cosas materiales, porque también de alguna manera el demonio el diablo y los demonios fueron, uno podría decir, tentados. Pero bueno, ellos tienen, según la tradición católica, una visión más clara de lo trascendente y por lo tanto deciden sobre esa cuestión más clara. Pero Jesús fue tentado incluso hasta con cosas materiales, ¿no? Con el pan, uno podría decir. La riqueza, el poder, ¿no? Lo humano propiamente dicho. Es un texto que nos habla de nuestras bajezas humanas también. Eso lo voy a hablar al final. Nos habla de nuestras potencias humanas, lo que buscamos como seres humanos para completarnos y que según qué direccionamiento le demos a eso para completarnos, vamos realmente a encontrar la plenitud o nos vamos a perder. Vamos a estar por el camino de la vida o vamos a terminar en el camino de la muerte. Las escrituras
En realidad, si uno se presta atención al texto, ustedes van a ver que el texto tiene como unas palabras en italic, es decir, unas palabras cruzadas, como cuando uno referencia lo que dijo otra persona. La I latina inclinada en los procesadores de texto. El diablo le habla a Jesús con palabras del Antiguo Testamento, le cita palabras, textos del Antiguo Testamento, y Jesús les responde a su vez también con textos del Antiguo Testamento. Es como una batalla de palabras. Ahí es cuando se ve básicamente que hay como dos tradiciones rabínicas en tensión, ¿no? Luchando teológicamente. Jesús no responde en forma autónoma. En ningún momento Jesús dice una palabra suya. No es que empieza a teorizar Jesús ni dice una palabra suya. Es muy escueto y se dedica solamente a repetir alguna frase del Antiguo Testamento. Fíjense, esto es bastante distinto. Lo iba a desarrollar más abajo, pero es lo mismo. Es bastante distinto a lo que sucede en el relato de las tentaciones del Génesis. Cuando la serpiente se le acerca a Eva para decirle que coma del fruto del bien y del mal, es decir, que se ponga en el lugar de Dios para determinar lo bueno y lo malo al comer de ese fruto, se da una conversación larga entre ellos, o por lo menos una suerte de conversación. ¿Y qué te dijo el Señor? Y el Señor me dijo que no puedo comer del fruto porque en realidad vamos a morir y vamos a ser como Él, una cosa, y vamos a morir. Y entonces la serpiente le dice, no, en realidad Él les mintió porque... o les dijo en realidad que iban a morir porque Él quiere ocultar de que ustedes sean como dioses, ¿no? Se da como un diálogo donde la situación se va como enredando y va llevando de a poco en ese enredo a Eva, a la mujer, a comer de ese fruto y a su vez a dárselo a Adán, que también come, ni siquiera ya hablando con Eva, sino en plena confianza, come el fruto del bien y del mal. Acá Jesús no se pone a dialogar con la tentación. Acá Jesús, a la tentación que le viene incluso disfrazada con la palabra de Dios, o sea, con una mala interpretación de la palabra, por eso digo que hay una escuela rabínica que interpreta mal, para el judío cristiano que cree que Jesús interpreta bien, y Jesús le responde con una palabra, punto. Le responde, no se pone a dialogar, la reconoce, la escucha la tentación, pero no dialoga, automáticamente pone sus ojos y su confianza en Dios y rebate con la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que está atrás? El libro del Deuteronomio. Todas las palabras que Jesús utiliza, y la verdad que no tendría que chequear, pero me parece que las palabras que también el demonio utiliza, no, las de Jesús propiamente, son del libro del Deuteronomio. Son del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es el último de los 5 libros del Pentateuco, de la Torá judía, de los 5 libros principales, los 5 libros de la ley. Tienen como una carga más fuerte que el resto, por más que los consideren revelados en la Tanaj. El libro del Deuteronomio es un libro que cuenta geográficamente y temporalmente, está ubicado a nivel narrativo del otro lado del Jordán, no del lado judío por así decirlo, sino de la Transjordania, de más allá del Jordán, al momento en que habían pasado ya los 40 años, estaba el pueblo de Israel a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces, antes de entrar en la tierra prometida, Moisés reúne al pueblo y les empieza a ayudar a recordar toda la historia pasada para que no repitan y caigan en las mismas tentaciones que cayeron en el desierto una vez que se establezcan en la tierra prometida. Como diciendo, está bien, hasta acá vivimos estas tentaciones, tuvimos estas consecuencias, aprendamos de estas experiencias para no volverlas a repetir y vivir realmente como el Señor quiere
cuando crucemos el Jordán y tomemos la tierra prometida. En ese contexto es interesante ver cómo Jesús también le responde con ese libro, ¿no? Como diciendo, esta es la verdadera interpretación de la ley, esta es la verdadera interpretación de lo que hay que hacer con respecto a lo que vivimos en el pasado. Toma toda esa tradición judía y de alguna manera la asume en su persona, diciendo que no la va a volver a repetir, sino que él sí va a vivir como corresponde según la ley de Dios. Jesús utiliza las palabras del Antiguo Testamento, como les dije, cuando todavía estaban al otro lado del Jordán, cuando habían pasado 40 años. Quizás uno podría interpretar que de la misma manera que Moisés muere antes de entrar en la tierra prometida, Moisés muere porque tampoco creyó en que había posibilidad de llegar antes a la tierra prometida, entonces sufre con el pueblo todo el castigo, por así decirlo, autoinfligido de caminar 40 años en el desierto. Obviamente que el caso de Jesús no es la misma causal de muerte, pero uno podría suponer que incluso el obstáculo del diablo va a ser llevar a la muerte a Jesús, de hacerlo desaparecer. Pero Dios es justo y lo va a levantar de entre los muertos, ¿no? Las muertes entre Moisés y Jesús son distintas por distintas causas, a eso voy, pero el accionar de Dios con Jesús es distinto. Vivió su palabra hasta el final, el Padre es justo y resucita de entre los muertos. Perfecto. Vayamos entonces a la primera de las tentaciones. La primera de las tentaciones. La primera de las tentaciones focaliza en que la confianza tiene que estar puesta en Dios por sobre todas las cosas. El texto nos invita a evitar la falta de confianza en la proveeduría divina y a preocuparse por cumplir la palabra de Dios. Como diciendo, ustedes cumplan la palabra de Dios, Dios se encarga de sus criaturas, no les va a faltar nada. Era un poco esa falta de confianza que tuvo el pueblo de Israel en el desierto cuando Dios los había liberado de forma extraordinaria de las manos del faraón, el enemigo más poderoso del mundo conocido en aquel entonces, y desconfiaban de Dios que los había liberado del faraón como que los iba a matar de hambre y de sed en el desierto, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera el texto nos refleja es: pongan su confianza en Dios porque Él es el verdadero liberador, y si los liberó de Egipto y los estuvo liberando de distintas situaciones a lo largo de su historia, necesariamente los va a seguir acompañando, ¿no? Relean la historia para darse cuenta que Dios estuvo presente y que Dios es fiel a su palabra y que Dios va a seguir cumpliendo su palabra, no va a dejar que nada les falte. De alguna manera esta falta de confianza en la proveeduría, y no digo providencia porque como muchas veces se utiliza, porque son dos cosas distintas, una es proveer algo y providencia es ver más allá. Entonces, en realidad lo usamos mal la palabra providencia, como hay que ser providente de dar algo. La palabra correcta es proveer, proveeduría, ¿no? Divina, implica una falta de amor a Dios. Se opone contra la frase del Shema Israel con todo tu corazón. Esa famosa frase de Israel que repiten en el Deuteronomio a fin de todo el tiempo recordarse que son criaturas de Dios y que Dios los ama, ¿no? Escucha Israel, solo al Señor tu Dios adorarás, lo harás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y sigue, ¿no? Parafraseo, no me acuerdo exactamente las palabras. Dios es fiel a su palabra por más que en el momento presente pueda que no veamos su cumplimiento. También le podía estar pasando a la comunidad cristiana de entonces, que empezaría a escuchar que en otros lugares estaban siendo perseguidos y de alguna manera, muchachos, hay que seguir confiando en el Señor que cumple su palabra. Nos echan de las sinagogas, nos persiguen los propios hermanos judíos, hay que seguir confiando en el Señor. Jesús confió y fue resucitado. Jesús múltiples veces se habrá sentido tentado
de desconfiar de Dios y confiar en sus propias fuerzas, ¿no? Es decir, no esperar la comida, lo que le venga de otro lado, sino de poder hacerlo con sus propias fuerzas. Pero decidió siempre confiar, aunque no percibiera, incluso en algún punto, hasta la presencia del Padre en la cruz. Esto nos demuestra que confiar en Dios no solo es un don que Dios mismo nos da, sino también una decisión que hay que rehacerse una y otra vez todo el tiempo. Es una decisión también. La confianza en Dios es un don que Dios te da, la fe en Dios, la esperanza en Dios, pero a su vez también implica una decisión personal de querer renovar esa confianza todo el tiempo, ¿no? La confianza de Jesús está puesta en el Padre. El pueblo de Israel desconfió de Dios en el desierto, ¿no? Varias veces. Le pide agua, le pide comida, y así infinidad de veces el pueblo de Israel desconfiaba de Dios. En términos religiosos podríamos decir que es una tentación a la fe de Jesús, ¿no? A la confianza de Jesús en el propio Padre. La verdadera confianza en Dios no debe estar puesta en los signos, sino en la voluntad misma de Dios. O sea, yo no tengo que creer en Dios por los signos que yo veo, sino que tengo que creer en Dios por Dios mismo también, ¿no? Jesús fue tentado en hacer signos extraordinarios, pero esto no era más que manifestaciones de que el reino ya estaba presente. A lo largo de todo el Evangelio, ustedes van a ver que Jesús es tentado para hacer distintos signos. Hasta que en algún momento le piden el signo y Jesús le dice, miren, yo lo único que les voy a dar es el signo de Jonás, punto. Es decir, yo voy a predicar, el que se convierte bien y el que no se convierte, lo lamento. Los signos de Jesús no era para que los que vieran los signos de los milagros se empezaran a creer en Jesús como el Mesías, sino justamente para mostrar que el reino de Dios estaba presente, pero no para que crean en su mesianismo. Son dos cosas distintas. Salvo en el Evangelio de Juan, los milagros, los signos, no buscan despertar la fe, sino mostrar que el reino está operante. En Juan se van a llamar justamente signos y van a tener la función de despertar la fe. En Mateo, Marcos y Lucas son milagros que muestran que el reino ya está operante, presente en medio de ellos, ¿no? Para creer no se necesitan signos, sino escuchar y cumplir la palabra de Dios. Punto. No se necesita ningún signo extraordinario. El pueblo, para creer en Dios en el desierto, le pidió un signo para comer. Dios le dice, Jesús te dice, no, mira, en realidad, escucha la palabra. Él te dijo que es fiel. Ya hizo un montón de cosas por vos, las va a seguir haciendo. Jesús nos manifiesta como el verdadero intérprete de la palabra de Dios, el profeta por excelencia. Parecería seguir insistiendo en que la interpretación correcta de las escrituras es la de Jesús y no la de los judíos de Shamnia. ¿Ok? Segunda tentación. Tipo de mesianismo esperado y ejercido por Jesús. Parecería presentarnos dos tipos de mesianismos distintos por detrás. Un mesianismo esperado aparentemente por Shamnia, mientras el mesianismo que Jesús entendió que le pedía el Padre. Y evidentemente era el correcto porque si no, no hubiera resucitado. Un mesianismo proponía un Mesías triunfante, que apareciera con poder, que se subiera al y desde el templo todo el mundo lo viera y gobernara como una especie de sacerdote rey, teocracia universal, de forma tal que todos vieran que en ese rey se manifestaba la presencia de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? Una teocracia, uno podría decir. Jesús lejos estaba de entender el mesianismo de esa manera. Su mesianismo, su tarea de salvador, la entendía a la manera de un humilde servidor. Ya lo vimos en la clase pasada, como el siervo de Yahvé en Marcos. El verdadero Mesías es sabio y justo, justamente en tanto y en cuanto es humilde y servidor. No tiene que ser triunfante y espectacular. De hecho, los judíos le dijeron, ¿no? Cuando estaba clavado en la cruz, si eres el Mesías,
baja de esa cruz, ¿no? Y Jesús no bajó, claramente. No quería mostrar su mesianismo, no era triunfante ni era espectacular, era humilde y de servicio. Las cartas estaban presentadas, el que quería jugar con esas cartas, que juegue, y el que no quiere jugar es una libre decisión de no jugar. En esta tentación podemos comprender cómo el texto contrapone dos formas de comprender este mesianismo de Jesús. Por un lado dijimos espectacular, poderoso en hechos, palabras, que manifestaría abiertamente su poder para que todos lo respeten y a nadie le quedara duda alguna de que Jesús era el Mesías. Por el otro, Jesús encarnó el Mesías a la manera de un servidor de la humanidad que invitaría a reconocerlo como tal, en la humildad del cumplimiento de la voluntad divina de cargar sobre sí los pecados de todos. Piensa en lo siguiente, que hubiera generado estos dos tipos de mesianismos en la población circundante. El primero de los mesianismos hubiera generado una adhesión inmediata a ese Mesías, pero ¿qué tipo de adhesión? ¿Una adhesión por plena libertad? ¿O una adhesión por miedo quizás a que si no lo hago ese Mesías pueda venir con poder y me pueda aplastar? ¿O quizás por una admiración superficial, porque admiro el poder que tiene, admiro los signos que hace y por lo tanto lo sigo por eso? Ninguna de esas dos formas y otras que se nos puedan ocurrir con respecto a esto nos hablan de un mesianismo verdadero, de amar a Dios por sobre todas las cosas por lo que Dios es y no por lo que Dios nos puede dar o por lo que no podemos llegar a gozar si no tenemos a Dios. El mesianismo humilde, el mesianismo del servidor, va por otro camino y genera una adhesión más auténtica. Yo sigo a Dios no por los signos, no por los milagros, sino porque simplemente es Dios. Y porque me permite escuchar su palabra siguiendo al Mesías. Y porque me da las fuerzas para poder cumplirla. Son dos tipos de mesianismo distintos, no tanto en Mateo, sino más bien en Marcos. Hay algo bien remarcado en el Evangelio que es el secreto mesiánico. Jesús muchas veces llamaba, después de hacer milagros, a que se callara la población que vio el milagro o la persona que recibió el milagro, a fin de que no se difundiera una idea falsa de su mesianismo. Y parece que esto es bastante auténtico, porque aunque en menor detalle se encuentra en el resto de los evangelios sinópticos, en el evangelio, como estamos viendo, de Mateo y en el evangelio de Lucas. En menor medida, Marcos es el que lo desarrolla más, pero sigue estando. La tercera tentación está centrada en la idolatría. Adorar a un Dios falso o al mismo Dios, pero bajo una imagen falsa. Se desenmascara en esta tentación la voluntad secreta del diablo. Jesús le responde de manera más enfática que siempre y con más autoridad que siempre. Solo se debe adorar al Padre, solo al Señor tu Dios adorarás. Primer mandamiento, clarísimo. La gloria a Jesús le vendrá de la muerte y resurrección, de cumplir el proyecto de Dios hasta el final y no por adorar al diablo que le iba a dar o le había prometido, mejor dicho, todo el poder y todas las riquezas de la tierra. Al único que le compete dar el poder y la riqueza es a Dios, no al diablo. Es otra de las grandes tentaciones que Jesús sufrirá a lo largo de todo su ministerio público. Ver a Dios bajo otra imagen que la verdadera. Todo el tiempo a Jesús le decían, che, ¿no te estás pasando cuando le decís a Dios que es tu Padre? Cuando comes con los pecadores, cuando perdonás los pecados, ¿no te estás pasando? ¿No estás creyendo en otro Dios que no cree la tradición judía? Jesús, entendiendo su misión a partir de la experiencia del bautismo, teniendo esa experiencia de Dios trascendente, sostiene siempre la verdadera imagen de Dios. Es el verdadero intérprete, el verdadero ícono viviente de Dios.
Nada se puede poner en el lugar de Dios. Ni el dinero, ni el poder, ni la fama. Cosas que le prometía el tentador. Cuando Dios es la mirada última de todas las cosas que tenemos, es el fin de nuestra existencia, todo termina apuntando como un medio hacia Dios, entonces todo encuentra su lugar, todo se acomoda en nuestra vida. La tentación está en poner en ese lugar final lo que en realidad es un medio, ¿no? Como generar una especie de miopía y decir que el dinero, si bien es necesario para vivir, no es el fin último de nuestra vida y no es a donde tenemos que apuntar nuestra vida absolutamente. Lo mismo con la fama, lo mismo con el poder. Las tentaciones nos hablan entonces de un mesianismo en relación al tener, poseer, a la fama, reconocimiento, al poder dominar, ¿no? La primera de las tentaciones era poseer el pan, hacelo vos por tus propias fuerzas. La segunda era tirate del alero del templo para que todos te reconozcan, ser famoso de alguna manera. Y la tercera tiene que ver con el dominar, con el poder. Yo te voy a dar el poder y las riquezas necesarias. Te voy a dar todo el control y el dominio de toda la humanidad. Los remedios que propone Jesús o las alternativas, las soluciones, confiar en la proveeduría divina, confiar en la providencia, en la proveeduría de Dios. Siempre uno se confunde con providencia. El remedio contra la fama o el reconocimiento excesivo está en la única fama le corresponde a Dios, lo nuestro es de ser criaturas y servir y trabajar con humildad y servicio. Humildad que no significa creerse menos de lo que uno es, sino eso sería una tentación o un pecado por minoría, por así decirlo, por debajo, por defecto, ¿no? Sino la verdadera humildad es saber quién uno es, saber lo que es y saber que falta un montón para ser pleno y que uno no es más de lo que uno es. Y el remedio contra el poder dominar es solo Dios es todopoderoso el que se le rinde culto. Lo nuestro es vivir su palabra en el día a día, adorarlo, que no significa cosas extraordinarias, sino cumplir día a día su palabra. Y su palabra se reduce en una cosa muy sencilla, en amar, en donarse hacia el otro, en salir de uno mismo para los demás. Lo más sencillo y lo más difícil. Para pensar, con esto terminamos. ¿Cómo es nuestra forma de poseer? ¿Qué buscamos poseer para ser felices? ¿Qué creemos que nos puede dar la felicidad? ¿Qué creemos acerca de que puede darnos aquello que buscamos poseer? ¿No? Capaz que pensamos que la felicidad nos puede dar algo específico y no Dios. Digo, ¿qué creemos que eso específico nos va a dar y cómo nos va a dar eso? Las mismas preguntas están hechas para el obrar, cómo obramos para ser estimados ante los demás o por los demás, qué tipo de estima pretendemos recibir y qué pensamos acerca de que esa estima que pretendemos hacer puede lograr en nosotros y cómo. Y por último, cómo es nuestra forma de controlar, de dominar, de ejercer dominio. ¿Qué pretendemos controlar? ¿Qué creemos que controlar lo que pretendemos controlar puede darnos? ¿No? 3 ejes antropológicos del ser humano: el poseer, que tiene que ver con el tener, el sentirse valorado, y el controlar o el dominar. 3 ejes antropológicos básicos que están en los relatos míticos también, de distintas maneras, ¿no? Es algo que pone Paul Ricoeur, por ejemplo, sobre el tapete. Así que con esto estamos terminando las clases de las tentaciones. Les voy a dejar entonces una actividad para que ustedes comparen el texto de las tentaciones en Mateo con el texto de las tentaciones en Lucas. Básicamente presten la atención al orden de las 3 tentaciones, cómo están ordenadas, porque las tentaciones van a ser las mismas, nada más que van a tener un distinto orden, e intenten explicar por qué van a tener ese distinto orden.
Y si encuentran alguna diferencia más sutil, pueden animarse a hacer una hipótesis, ¿sí? A explicar por qué creen que eso puede. Pista fundamental, piensen en cuál era la intencionalidad teológica del autor de Lucas y piensen también cómo presenta el ministerio público de Jesús, cómo ordena Lucas el ministerio de Jesús. Piensen también en Lucas, Hechos de los Apóstoles, qué función tenía cada una en la cabeza del autor. ¿Sí? Nos vemos entonces en una próxima clase y cualquier cosa estamos en contacto.